Hola Norman, ¿cómo estás? Muy Hola contentos Susi, de tenerte en esta transmisión, en esta serie de programas que es con el fin de conocer a los artistas más cercanos y que nos encanta platicar con ustedes. El Centro Deportivo Israelita, todos los que nos están viendo, les damos esta cordial bienvenida. Cada domingo a esta misma hora hemos tenido oportunidad de entrevistar y acercarnos a destacados artistas plásticos, y en esta ocasión me emociona muchísimo presentar al doctor Norman Bardavid. Muchas gracias por permitirnos platicar contigo, Norman. Voy a platicar antes de darte totalmente el micrófono, porque sé que nos vas a dar muchísima información sobre el arte en México. Quiero más o menos hablar de tu trayectoria. Norma nació el 9 de julio de 1963 en la Ciudad de México. Emerge como artista plástico en 1981 bajo el seudónimo de Bruno Luna. Sus obras se han expuesto en ferias internacionales y se han exhibido en decenas de galerías de arte en México, Estados Unidos, Europa e Israel. Como empresario, al frente, perdón, al frente de la Galería 1010, ha organizado más de 100 exposiciones de diversos artistas a nivel nacional e internacional, en museos, universidades y centros culturales. Ha organizado más de 400 subastas de arte a beneficio de 250 organizaciones de beneficencia vinculado al arte con la filantropía. En septiembre del 2019 festejó 35 años como artista en la Galería Pedro Gerson del Centro Deportivo Israelita, donde comenzó su carrera artística, y recuerdo que nos hiciste anécdotas muy interesantes de ese momento. Como padre fundador del revelacionismo, inicia un movimiento artístico que revela a la paz como el mejor camino para la sociedad. Con este movimiento participó en el 2013 en los primeros Juegos Mundiales del Arte en Croacia, llevando las obras de los artistas con quienes inició el movimiento revelacionista o revelacionismo, y que se han expuesto en museos, universidades y bienales en Cuba, Estados Unidos y México. Este es el proyecto que lo vincula con el tema de la paz. Es miembro honorario de PALEC, siglas del Pacto de América Latina de Educación con Calidad Humana. Como doctor honoris causa preside la Comisión de Arte del Claustro Doctoral Iberoamericano. También es presidente del Foro Global de Cultura de Paz México. Y nos podríamos seguir con muchísimas otras cosas, pero ya te quiero escuchar. Y me gustaría preguntarte, Norman, ¿quién es Norman Bardavid? pues yo diría un ser multidimensional, como lo somos todos, pero que en este plano nací en México. Me siento muy orgulloso y muy contento de haber nacido en este país extraordinario, un país que permite libertad de pensamiento, libertad religiosa, que nos ha permitido tener educación. Nazco de familia judía sefaraditas, de abuelos tradicionalistas, mi padre místico, y obviamente desde este origen, desde muy pequeña edad, me fui vinculando con estudios de diferentes caminos. Empiezo con la cábala y con el chamanismo, también con el budismo como filosofía, con la metafísica, con la física cuántica, pero tomando en cuenta que mi camino, desde donde entiendo el mundo, es el arte. Y todo lo demás es un conocimiento general que me permite, desde el arte, poder entender mejor la vida y al hombre. ¿Y cómo inicia ese momento en que te relacionas? ¿Qué pasa dentro de Norman Bardavid para decir el arte es lo que quiero hacer en la vida? Desde primaria ganaba menciones honoríficas en la escuela. Ya entrando a secundaria entré a un taller de dibujo al desnudo con Robin Bond,
y yo creo que él fue la piedra angular que logró detonar que esa semilla que estaba en mí empezara a brotar. Sí reconozco que él fue probablemente la persona que supo incentivarme para adentrarme al extraordinario mundo que es el arte, los diferentes movimientos artísticos, los diferentes estilos, las técnicas. Cuando salí de la preparatoria y pues estaba el cuestionamiento qué quería estudiar, naturalmente dije arte. Mis padres no me lo concedieron, pues obviamente porque decían, pues, no es tan fácil poder vivir del arte, me encaminé hacia la arquitectura, pero a la par, mientras estaba estudiando arquitectura, en el año de 83 justamente, metí un dibujo al Deportivo Israelita, del cual gané el primer premio, y a raíz de ello me abren la Galería Pedro Gerson para hacer una exposición individual. Y ya con esa exposición, pues me sentí como que ya estaba en mi medio. Fue una exposición donde pude vender más de la mitad de la exposición, y yo creo que eso fue fueron pues ya la fuerza que detonó en mí la decisión de encaminarme completamente en el arte. Al poco tiempo empecé a trabajar con otros artistas, a promoverlos en diferentes galerías, al igual que mi obra. Después tuve un primer socio, José Shalom, y juntos abrimos en 1986 la Galería 1010. Y abrimos sucursales en México, en Acapulco, en Cancún, y aparte de mis dibujos empezamos a desarrollar un par de estilos en esculturas que les pusimos seudónimos. Uno, Bruno Luna, que eran unos gorditos, Sí. Gorditos felices, que tuvieron inspiración con dos personas muy queridas mías, que eran muy gordos y muy felices, pero los dos mueren muy pronto. Uno, Mauricio Schlosser, y otro, Claudina Peredo de Caín. Ellos realmente fueron como que la inspiración al desarrollo de esa serie de esculturas. Y Pepe Shalom aborda la escultura también con el seudónimo de Almanzor, donde el tema es más bien la familia y la pareja. Con estas dos series de estilos de escultura, empezamos a participar en ferias internacionales, y a raíz de esas ferias internacionales nos permitió exportar estas obras principalmente a Estados Unidos y Canadá, pero también a algunos lugares de Europa e Israel. En 1990 teníamos ya diferencias en qué manera llevar la galería, y nos separamos, Pepe Shalom y yo, y abordé el tema de las subastas filantrópicas. Y fue una manera de poder encauzar mi gran pasión, que es el arte, pero también vinculada a algo que me inculcaron mis padres desde chico, que fue el servicio al prójimo. Y fueron como que los dos ejes, arte y filantropía, que le fueron dando el desarrollo a la galería, donde por un lado exportábamos obras y por otro lado vinculábamos no solamente nuestras obras, sino la de muchísimos artistas a través de las subastas, y nos permitió desde el arte promover el arte y al mismo tiempo ayudar a muchísimas organizaciones de la sociedad civil. Sí, recuerdo esa época, ¿no? Muy bien. Sí. Afortunadamente estuvimos ahí trabajando contigo, y era impresionante ver cómo estas instituciones organizaban junto contigo la obra, y cómo se daba a conocer a muchos artistas mexicanos y de otros países a través de estas subastas.
y también sembraste la necesidad de querer ayudar y todo el asunto de arte y filantropía. Exacto. Y eso fue como que los primeros años de la galería, hasta el año de 2005, que hago un primer viaje a Cuba. Exacto. Ya en ese año estaba muy adentrado en diferentes estudios filosóficos, y las condiciones de Cuba, por un lado, encontrarme con una serie de precariedades en la sociedad, pero por otro lado encontrando con un extraordinario valor artístico, ya que la Academia de Arte en Cuba es de las mejores academias de arte en toda Latinoamérica. Así es. Cuando en México ya estaba empezando a emerger con cierta fuerza el arte conceptual, en Cuba todavía se seguía manejando el arte desde los principios ancestrales. Y yo en lo personal como que tuve cierta resistencia hacia el arte conceptual, y me encontré muy cómodo trabajando con un colectivo de artistas cubanos, que mi función fue ser mentor y mecenas. Mi sentido de mentoría fue poderles compartir todo aquello de donde yo estaba estudiando. Y el mecenazgo fue darle las herramientas tanto físicas, materiales y espirituales para que pudieran desarrollar sin restricción su proceso creativo. Y fue desde esos años y a través de ese ejercicio que me permitió poner en práctica todo el desarrollo de la conciencia, y desde la conciencia eventualmente, a medida que vamos avanzando en el nivel de la conciencia o en las dimensiones de la conciencia, llegamos a la paz. El poder hacer de la paz una cultura, tomando en cuenta la paz como un estado del ser en unidad. Norman, háblanos Sí. un poquito del movimiento del revelacionismo en Cuba y cómo te Sí, tocó estas fibras sensibles en tu vida. sí. El revelacionismo es en realidad una corriente de pensamiento, de palabra, de acción, que tiene que ver con justamente el desarrollo integral del ser y el despertar de la conciencia. Y en el ser observándolo desde tres dimensiones: la individual, la social y la medioambiental. Y considerando a la paz como un estado del ser en unidad. Ahí es en donde de alguna manera se vincula los principios del judaísmo, que habla de la unidad como principio, y que pues en el nivel de conciencia en que estamos la gran mayoría de la humanidad, estamos en un materialismo en donde prevalece la confusión, donde prevalece el ego, donde prevalece el sentido de individualidad, que obviamente es importante, pero hay varios otros aspectos que son importantes ir desarrollando para que podamos hacer de la paz no una utopía, sino una cultura práctica, que lo podamos educar en las escuelas y que lo podamos fomentar institucionalmente, que nos permita ser mejores mediadores, ser más resilientes, y que esto nos permita un mejor desarrollo como sociedad. ¿A quién? Esto, Sí, perdón. sí, dime. ¿Nos puedes explicar un poquito, ampliarnos un poco lo de arte por la paz? ¿Qué es? Sí. El arte es aquella manifestación que nos vincula con nuestro aspecto creativo y el proceso de la creación. El arte tiene muchas funciones y una de las funciones es poder vincularnos con nuestras emociones. Dentro del sistema educativo, como que dentro de los 4 cuerpos principales que forman el ser, el cuerpo físico, mental, emocional y espiritual, la educación nos fue llevando básicamente al cuerpo mental y poder desarrollar ciertas capacidades. Pero
pero no en el sistema educativo no trabajamos los otros cuerpos del ser. Y los otros cuerpos, el arte es una herramienta extraordinaria que nos permite vincularnos con los otros cuerpos del ser. De hecho, se dice que el arte corresponde a un hemisferio del ser, nuestro aspecto sensitivo y nuestro aspecto sensorial. Desde el arte podemos expresar nuestras emociones, que muchas veces, al no expresarlas, vamos formando como diferentes capas, guardando esas emociones, ocultándolas, que en un momento determinado pueden salir como una olla de presión, con mucha fuerza, con violencia, y el arte nos permite que podamos expresar eso desde el arte sin tener que agredir al prójimo. Y eso obviamente nos vincula a poder ser una sociedad mucho más pacífica. El arte puede ser denuncia, puede ser protesta, puede ser un reflejo del hombre en su tiempo y en sus circunstancias, pero también desde el arte podemos iluminar el camino. Y yo creo que estamos viviendo en una época de transición, entre eras, inclusive pasando de lo que se llaman las diferentes revoluciones industriales. La primera revolución industrial, el ferrocarril; la segunda revolución industrial, el automóvil, pero todo con energías basadas en energías fósiles, que ha contaminado el ambiente, que ha contaminado la tierra, contaminado el agua. Y ahorita venimos con una tercera revolución industrial que tiene que ver ya con la sustentabilidad, con el sostenimiento, con la energía verde. Y son diferentes parámetros de conducta en nuestro uso o abuso de los diferentes productos o servicios que los mismos hombres vamos generando y la misma sociedad va de alguna manera exigiendo. Y entonces en este periodo de transición, pues obviamente hay confusión. Y para aclarar mucha de esta confusión, el arte es una extraordinaria herramienta para ir iluminando el camino, que esa es la esencia del revelacionismo. Norman, en todo esto que tiene que ver mucho con espiritualidad y una autorreflexión, no solo del artista, sino del que está viendo la obra, ¿cómo se puede uno involucrar o a quién incumbe este mensaje que nos estás dando? Pues es un mensaje que nos incumbe a todos. Al ser social, al nosotros ser seres sociales, podemos utilizarlo para bien o para mal. Estamos inmersos en una cultura de violencia propiciada por las diversas violencias estructurales, una violencia financiera, pues la violencia en el gubernamental, violencia que lo vemos constantemente en las noticias, en las películas, en los videojuegos, y en donde te enfocas se expande. Entonces, si estamos constantemente inmersos en esta cultura, es muy importante poder como que aclararlo o iluminar el camino para que podamos hacer una transición de esta cultura de violencia a una cultura de paz, como una acción constante y permanente, que podamos educarlo desde las escuelas, que podamos fomentarlo en las instituciones, y no solamente entre el ser social, sino también tomar en cuenta nuestra vinculación con el medio ambiente. Hay una simbiosis entre el hombre y la naturaleza. Al seguir contaminando la tierra, los ríos, los mares, nuestra atmósfera, estamos yendo en contra de nuestra propia supervivencia como especie. Hoy por hoy se dice que estamos en la sexta extinción masiva de especies, donde cada año mueren miles de especies, y si no tomamos acciones muy concretas en lo individual, y que eso lo llevamos después a lo social, estamos atentando con nuestra propia vida.
Tu discurso como presidente del Foro Global de Cultura de la Paz en México es básicamente este, o qué otros proyectos o qué otras ideas surgen en ese ambiente. Sí, obviamente el punto de partida es la unidad y la paz es una consecuencia de la unidad. ¿Qué es lo que pretendemos desde el Foro Global de Cultura de Paz? Incidir en el sistema educativo e incidir en política pública, donde tomemos en cuenta la unidad y que podamos activar el ser unidad. O sea, lo somos, pero no somos conscientes de ello. La unidad está conformada por nuestras competencias, nuestros complementos y nuestros compromisos. Cada quien hoy tenemos ciertas competencias o ciertas capacidades, pero no estamos educados a ser buenos complementos en cualquier común unidad. Y al decir común unidad es uno mismo en sus cuatro cuerpos, pero también como pareja, como familia, como cualquier grupo social, a medida que estemos instruidos en ser unidad, es al activarlo y al hacerlo práctica diariamente, la consecuencia será estar viviendo en una sociedad mucho más pacífica. También tomamos en cuenta que dentro de la política pública hay que tomar en cuenta los derechos de la madre tierra como un ser y los derechos que tienen los reinos. Hemos pasado décadas y hemos avanzado mucho en el tema de derechos humanos, en el derecho, en el inicio de los niños, de los jóvenes, de la mujer, desde el poder estudiar las mujeres, del poder votar y vincularse ya en todas las áreas activas de la sociedad, pero hemos dejado a un lado los derechos de la tierra y los derechos de los reinos, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, en donde hay una simbiosis, pero la diferencia es en qué condiciones explotamos esos recursos que nos permite la vida en la tierra. Y eso también es parte de los objetivos del Foro Global de Cultura de Paz, incidir en que tenemos que reconocer los derechos de los reinos y los derechos de la madre tierra. Y a nivel social, también parte de lo que estamos insistiendo en política pública es que tiene que haber una organización que sea una mediadora entre los conflictos sociales y medioambientales, que no puede ser el mismo gobierno que sea el mediador, porque muchos de los conflictos socio y medioambientales tienen que ver con los poderes fácticos y la vinculación de algunas empresas que no toman en cuenta estos aspectos y están vinculadas con ciertos sectores de gobierno. Entonces, estamos insistiendo en que haya una organización independiente, libre de intereses, que pueda ser el mejor mediador en todos estos conflictos. Esos son como que los 4 ejes principales del Foro Global de Cultura de Paz. ¿Y cómo podemos influir y trasladarlo a la sociedad civil, este planteamiento y estas ideas que a lo mejor sería magnífico poderlas llevar, por ejemplo, a los colegios y que desde las generaciones que están en los colegios puedan sensibilizarse de este enfoque? Dentro de mi vinculación con el tema de la paz, me certifiqué en Educación para la Paz por el Instituto de Educación para la Paz con sede en Canadá y Suiza. El poder incluir Educación para la Paz en todo el sistema educativo ya llevaría a que tanto los maestros como los alumnos como los padres de familia estén sensibilizados en cómo ser paz, cómo activar la paz en todos nuestros aspectos de la vida. Por un lado es el sistema educativo y por otro lado es que hubiera una ley que fomentara en que todas las instituciones promuevan la cultura de paz hacia el interior de la institución y hacia afuera de la institución. Si esto lo hacemos ley y lo hacemos práctica colectiva, tendríamos muchísimo menos problemas socio y medioambientales.
Y yo creo que ahí es en donde tendríamos que incidir. Yo recomendaría tremendamente, aunque hay diferentes institutos para la paz, pero particularmente en donde yo estudié y que me da la base de que la unidad es el estar trabajando en la unidad, como consecuencia estaremos teniendo paz, sería la mejor manera para que esto lo pudiéramos hacer como una práctica colectiva. Sería magnífico. Y Norman, como miembro de la comunidad judía de México que eres, ¿cómo entra el judaísmo en esta cultura de la paz? Yo creo que entra de manera muy natural. Los valores del judaísmo eh, tienen que ver con la paz, tienen que ver con la unidad, tienen que ver con el cuidado de la tierra. De hecho, hay los días en donde plantamos árboles, la manera en que tratamos donde se desarrolla el ganado, en la manera en que se sacrifica. Y todo el principio del judaísmo está basado en la unidad. Entonces yo creo que el judaísmo, las bases del judaísmo son esenciales para poder entender nuestro propósito y nuestra vida aquí en la tierra. Norman, ahorita que justamente estamos pasando por una situación pues muy difícil en este encierro, me parece que mucha gente está analizando opciones de dar algún giro en sus vidas. Quizás sea necesario cambiar incluso de oficio. ¿Y crees que el arte podría ser una alternativa? ¿Crees que se necesite nacer con cualidades artísticas o alguien puede probarse y construirse desde su propia creatividad como artista en estos momentos? Yo creo que el poder abordar el arte en estos momentos sería una extraordinaria solución en lo individual. Porque desde el arte podrás expresar mucho que a lo mejor con palabras no lo puedes hacer. Entonces, en una expresión artística, si algún momento tienes alguna energía negativa, odio, rencor, frustración, etcétera, qué mejor sacarlo a través de un lienzo o de un papel y lo puedas sacar allá y no tener que sacar esa frustración con el prójimo. Una vez que lo descargas de ti, te permite estar más en tiempo presente, en una conciencia más meditativa y no en una conciencia reactiva. Entonces, en lo individual, recomendaría tremendamente en este encierro poder empezar cada quien a poder expresar desde el arte aquellas emociones que va teniendo. Eso no quiere decir que al hacerlo ya te conviertas en un extraordinario artista con una carrera internacional. Eso es todo un camino, pero es el principio de ese camino. Y al poder expresarlo, te permite estar mucho más en equilibrio y en armonía contigo mismo, con la sociedad y con la naturaleza. ¿Crees que alguien sin técnica o sin estudios se puede dar el gusto de tomar un pincel o un lápiz y empezar a dibujar? Por supuesto, porque aquí no es que lo tengas que hacer bien, aquí lo importante es que lo puedas expresar. Y una vez que lo puedes expresar, ya si tienes el verdadero interés, hoy por hoy hay múltiples talleres que se dan en línea, que te permiten poder adiestrar ciertas técnicas, conocer del mundo del arte. Hoy por hoy Internet nos acerca tremendamente. Hoy podemos estudiar de los grandes movimientos del arte, de los grandes artistas. Todo eso ya lo podemos ver en Internet. Es cosa de que tengas el interés y solito te va llevando. Uno es como conocimiento y el otro es como práctica. Y darles algunos tips a las mamás para que puedan transmitirle a los niños chiquitos este gusto por el arte, que lo hacen bastante en las escuelas, pero a lo mejor algunos consejos que tú pudieras
proporcionar para que las mamás con sus hijos ahorita en casa puedan poder ver si encontrar en los niños estas cualidades o esta vocación que puedan tener por el arte. Yo creo que es un momento ideal. Las escuelas, sí, en algunas escuelas a lo mejor tienen unos cursos o algunos talleres de arte, pero yo creo que es insuficiente la cantidad de horas que se dedican en las escuelas a transmitir el conocimiento artístico. Porque si solamente, por decir, dentro de la semana solamente se les da 1 o 2 horas de arte o de música dentro de todo el ciclo escolar, pues imagínate que el cerebro tiene sus 2 hemisferios y le dedicas el 90% o el 95% a un hemisferio y solamente el 2 o el 5% al otro hemisferio. Entonces nos hace personas desequilibradas. Y eso obviamente lo estamos viendo en el gran desequilibrio social que tenemos. Y no es que tengas que ser artista como profesión, sino que puedas llevar el arte a tu profesión. O sea, que puedas hacer de la política una obra de arte, de las finanzas una obra de arte, de la mercadotecnia una obra de arte. Y eso sería mucho más equilibrado como sociedad. Si las escuelas no lo fomentan a tal grado y que ahorita estamos en pues como encierro, creo que es un momento maravilloso para que dentro de las actividades que los niños pueden hacer en casa y que los padres pueden promover, es que vayamos desarrollando esas habilidades en pintura, en literatura, que se lea, que se escriba, que se escuche música, y recordemos que el arte tiene 2 aspectos. Uno es quien lo crea y otro es quien recibe esa creación. Entonces, no necesariamente tienes que ser tú el pintor, pero la obra de arte se da a medida de que tienes una creación y un receptor de ello. Si no existen los dos, no se da la obra de arte. Entonces, si participamos más activamente todos en las artes, como creadores o como receptores, estaremos siendo una sociedad mucho más equilibrada y balanceada. Absolutamente. Norman, los que nos gusta seguirte, ¿cuáles son tus próximos planes, tus proyectos? ¿Cómo nos podemos acercar a ti, los que estemos muy interesados de ver cómo vas avanzando en estos proyectos? Básicamente en Facebook, Norman Bardavid. Y cada semana, ahorita he tenido un periodo de receso, me encuentro en un como retiro espiritual de limpieza energética, pero ya en internet hay muchísimos videos míos. Si se meten a YouTube, van a poder ver muchos programas y desde ahí, semana con semana, vamos hablando, por un lado, de la Comisión Nacional por la Cultura de Paz, los avances que estamos teniendo, los retos que estamos teniendo. Vamos hablando del Foro Global de Cultura de Paz. En abril teníamos dentro del Pacto de América Latina Educación con Calidad Humana pues, un congreso en España, el cual se tuvo que retrasar. Tentativamente está para noviembre, pero desde estos programas semanales que voy haciendo, ahí voy dando los avances en donde de las diversas organizaciones en donde colaboro, contribuyo o presido, vamos avanzando. Norman, qué gusto. Mira, hay gente que te está saludando. Sofía Ambe dice hola y gracias. Hay Debbie Chisi, dice que también trabajó contigo. Sí, claro. Que te manda saludos. Bueno, varias personas, está un poco grande la lista, pero creo que como empezamos un poquito tarde, estamos a unos minutos, no sé si quieras dar un último mensaje antes de que terminemos esta hermosa plática. Gracias. Pues un mensaje primero de agradecimiento a todos los que directa o indirectamente han sido parte de mi vida artística, los que han sido parte de la Galería 1010, tantos artistas. Tú como diseñadora, Esther Mizrahi fue una colaboradora extraordinaria.
David Chisi también, los años que estuvo trabajando con nosotros, los talleres de modelado, de fundición, los talleres de obra gráfica, y tantos artistas con los que la vida me ha permitido colaborar. Pues a todos ustedes, muchas gracias. Estamos dejando huella en nuestro camino, en nuestro andar. Es el arte que podemos entender al hombre en sus condiciones y en sus circunstancias. Nosotros pasaremos, pero las obras de arte estarán acá, y a través de ellos podemos entender qué sucedió en esos tiempos. Hoy por hoy, en estos tiempos de crisis, mi intención es de que nos sirva a todos para elevar nuestra conciencia, a reconocer que estamos interrelacionados entre nosotros como sociedad y también con la naturaleza. Tomemos mayor conciencia de eso para transformar nuestros hábitos y nuestras costumbres siempre hacia un sentido social, espiritual, filantrópico, de conciencia, de unidad, y como consecuencia estaremos generando paz, con una paz activa, que eso es lo que de alguna manera es parte de nuestra esencia. Y al término de nuestro tiempo en la vida estaremos contentos de haber sido la generación que dio el cambio de una cultura de violencia hacia una cultura de paz. Hermoso mensaje, Norman. Sabes que el Centro Deportivo Israelita siempre está abierto a escucharte, a ver tu obra, y es la casa de todos, es tu casa, y a mí me enorgullece muchísimo tener este canal abierto a la gente y poderles enseñar gente tan interesante como tú. Y esta plática pues me conmovió mucho, y todo el día voy a estar muy motivada de haber platicado contigo, y te mando un abrazo muy fuerte, y bueno, pues vamos a tener que terminar la transmisión. Muchas gracias, Norman. Gracias. Y al CDI, pues mi agradecimiento va a ser siempre, porque es gracias al CDI que inicia mi carrera como artista, y a partir de ahí, pues me la creo y me aviento al ruedo. Entonces, mi agradecimiento. Siempre me dijiste eso. Sí, mi agradecimiento al Centro Deportivo Israelita como institución que ha fomentado tanto el deporte como la cultura, y nos hace desde ahí ser mejores seres humanos, mejor sociedad, mejor país, mejor humanidad. Así es. Norman, muchas gracias, te mando un abrazo y espero verte pronto, aunque Gracias. sea por Zoom. Así es, y muchas bendiciones. Igualmente. Un abrazo, hasta pronto. Norman. Chao. Hasta pronto. Muchas gracias. Igualmente. Bye.